¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el mundo de la inteligencia artificial. Pero ojo, no como siempre. Vamos a ir mucho más allá de la superficie para liberar su verdadero potencial. Hay una frase que me parece que lo clava. Estamos usando la IA como un buscador glorificado. Y es que a muchos nos pasa, ¿no? Sentimos que tenemos esta tecnología increíble, potentísima, al alcance de la mano, y la verdad es que no la aprovechamos al máximo. Es como si tuviéramos un auto de Fórmula 1 y solo lo usáramos para ir a comprar el pan a la esquina. Hay algo que no cuadra. Entonces, la gran pregunta es esa. ¿Cómo pasamos de ser simples usuarios casuales a verdaderos estrategas de la IA? Bueno, pues este es el punto de partida. Es el inicio de un viaje para aprender a dominar estas herramientas de una forma totalmente nueva. El primer paso, y el más importante, es simplemente darnos cuenta de eso. Reconocer esa sensación, esa intuición que seguro muchos tenemos, de que hay muchísimo más por descubrir, de que podríamos estar haciendo cosas increíbles con la IA si tan solo supiéramos cómo empezar. Y aquí viene lo interesante. El desafío no es técnico, no, para nada. No se trata de aprender a programar o ser un genio de la informática. Se trata de algo más profundo, de cambiar nuestro modelo mental, de ajustar la manera en que vemos y nos acercamos a estas herramientas. Ok, para poder exprimir una herramienta, primero hay que entenderla, ¿cierto? Así que vamos a hacer justamente eso. Vamos a quitarle ese velo de magia a la IA para ver qué hay debajo, para entender el motor que de verdad le impulsa. Porque, a ver, la IA que usamos hoy no apareció de la nada. Para nada. Ha sido un camino súper largo. Pero si tenemos que marcar un antes y un después, un punto de quiebre, ese fue sin duda el artículo de 2017 que introdujo la arquitectura Transformer. Ese fue el verdadero catalizador de la revolución que estamos viviendo ahora mismo. El concepto clave de todo esto es el mecanismo de atención. Pensemos un segundo en cómo leemos una frase. Nuestro cerebro no le da la misma importancia a todas las palabras, ¿verdad? Se enfoca en las que son clave para entender el contexto. Bueno, pues el mecanismo de atención es básicamente una versión matemática de eso. Le permite al modelo poner atención en ciertas palabras para predecir la siguiente con una precisión que es, francamente, asombrosa. Y aquí está la distinción más importante de todas. Los modelos de lenguaje, los LLMs, no razonan como nosotros, no son conscientes. Son máquinas de predicción estadística increíblemente sofisticadas. O sea, no saben que el cielo es azul. Lo que saben es que han visto este patrón de palabras, el cielo es azul, millones y millones de veces. Y esto, justamente, es lo que explica por qué a veces se inventan cosas con una seguridad pasmosa. Es lo que llamamos alucinaciones. Ok, con esta base ya un poco más clara, ahora sí podemos empezar a construir nuestro arsenal de técnicas. Vamos a ver cómo aplicar todo esto en el día a día, en el trabajo, en los estudios. Miren esta técnica. Es brillante para transformar la forma en que estudiamos. En lugar de pedirle a la IA un resumen, que sería lo fácil, le damos la vuelta. La convertimos en nuestra alumna. Al intentar explicarle un tema complejo en términos sencillos, como si tuviera 12 años, nos forzamos a nosotros mismos a entenderlo de verdad. La IA no hace el trabajo por nosotros, no. Lo que hace es crear el ambiente perfecto para que nuestro cerebro haga el trabajo de verdad, el de aprender a fondo. Ahora, hablemos de RAG. Esto es un cambio de juego total. RAG, o generación aumentada por recuperación, es una técnica revolucionaria. Lo que hace es transformar a cualquier IA generalista en una experta absoluta sobre nuestra propia información. La clave es que la obligamos a basar sus respuestas únicamente en nuestros documentos, nuestros PDFs, nuestras notas. El resultado, las alucinaciones se reducen prácticamente a cero. Es increíblemente potente. Y ojo, que esto no es ciencia ficción ni algo para expertos. Ya hay herramientas como NotebookLM de Google que lo ponen al alcance de cualquiera. Podemos subir nuestros apuntes de la universidad, informes del trabajo, lo que sea. Y de repente, tenemos un tutor experto con el que podemos conversar, que nos hace resúmenes y nos aclara dudas basándose solo y exclusivamente en nuestro propio material. Todo esto nos lleva a la parte más importante, al corazón de todo este análisis, el cambio de mentalidad. La decisión que, consciente o no,
tomamos cada vez que interactuamos con una IA. Y es que siempre hay dos caminos. Aquí se ve clarísimo. La misma herramienta se puede usar para aumentar nuestro pensamiento, para que sea un socio creativo, un sparring para nuestras ideas, o se puede usar para descargar nuestro pensamiento, para que se convierta en una muleta que al final nos atrofia. La diferencia no está en la tecnología, está en nuestra intención al usarla. Para asegurarnos de que vamos por el camino correcto, el del aumento, podemos usar esta lista. Son preguntas sencillas que nos podemos hacer. A ver, ¿esto que estoy haciendo me obliga a pensar más o menos? ¿Estoy creando algo nuevo o solo estoy copiando? ¿Estoy usando esto para explorar o para evitar el esfuerzo? Son preguntas clave para mantenernos en la dirección correcta. Al final del día, si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, sería esta. La regla de oro es súper simple. Si te hace pensar más, es aumento. Si te permite pensar menos, es descarga. No hay más. Es así de claro y así de poderoso. Muy bien. Ahora que ya hemos transformado nuestra forma de ver la IA en el presente, miremos un poco más allá. Miremos hacia el horizonte. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuál es el siguiente paso en esta evolución? Para entender lo que podría venir, podemos apoyarnos en esta famosa teoría del psicólogo Daniel Kahneman. Él decía que nuestro cerebro tiene como dos sistemas de pensamiento. El sistema 1, que es rápido, intuitivo, casi automático, y el sistema 2, que es lento, lógico, deliberado. Bueno, pues los modelos de lenguaje que tenemos hoy son como un sistema 1 con superpoderes. La próxima gran frontera, entonces, no parece ser reemplazar estos modelos, sino complementarlos. El modelo de razonamiento jerárquico es una idea que va justo en esa línea. Propone un sistema híbrido. Por un lado, un planificador lógico, un sistema 2, que divide un problema grande en pasos más pequeños y manejables. Y por otro lado, un ejecutor, que sería un LLM como los de ahora. Un sistema 1 que se encarga de resolver cada uno de esos pequeños pasos. Es, en esencia, la unión de la lógica pura con la fluidez del lenguaje. Y con esto cerramos. Al final, la pregunta importante ya no es ¿pueden las máquinas pensar? Esa pregunta quizás ya no tiene tanto sentido. La pregunta de verdad, la que nos define es ¿cómo podemos pensar mejor con ellas? Porque el objetivo final no es replicar la inteligencia humana, sino aumentarla. Crear una simbiosis real, donde las fortalezas de las máquinas y las nuestras se combinen para que juntos podamos pensar mejor. A ver, ¿qué son realmente los modelos de lenguaje grandes? ¿Son cerebros digitales a punto de cobrar conciencia? La verdad es que a menudo se sienten así, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de lado todo el sensacionalismo para meternos de lleno en las fascinantes matemáticas que de verdad los hacen funcionar. Y es que empezar con esta idea es clave. Pensar que los LLM son mentes digitales que lo saben todo no es solo un error, es una ilusión bastante peligrosa. Para usarlos bien, lo primerísimo que hay que hacer es desmantelar ese mito y entenderlos por lo que son, herramientas. Muy avanzadas, sí, pero herramientas al fin y al cabo, no son oráculos. Perfecto, en este recorrido vamos a tocar 4 puntos clave. Primero, la ilusión de la inteligencia. Luego, veremos cómo la IA está saliendo de la nube. Tercero, exploraremos las 2 formas de personalizarlos. Y para cerrar, miraremos hacia el futuro. ¿Cómo pasar de la simple predicción al razonamiento de verdad? Muy bien, empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué hay realmente bajo el capó de un LLM? Olvidémonos un ratito de la magia y enfoquémonos en la mecánica que es de verdad ingeniosa y que es lo que les permite funcionar. Y aquí está la idea central, el corazón de todo esto. Un LLM no piensa. En realidad es una calculadora de patrones increíblemente sofisticada. Piénsenlo así. Si le damos la frase «el cielo es», su única misión, su único objetivo en la vida es calcular cuál es la palabra más probable que sigue. Se basa en miles de millones de textos que ya analizó. No es que entienda el concepto del cielo o el color azul. No, solo conoce el patrón lingüístico que une esas palabras. Y el motor que hace todo esto posible es la arquitectura Transformer. Ojo, y esto es clave, su genialidad es puramente matemática. No tiene nada, pero nada que ver con cómo funciona un cerebro biológico. Es un sistema de lógica, de probabilidad, no de neuronas y sinapsis. La pieza clave dentro de esta arquitectura Transformer es algo que se llama mecanismo de atención. ¿Y cómo funciona?
Imagínense que, al leer una frase, el modelo no le da la misma importancia a cada palabra. No. En lugar de eso, presta atención, o sea, le da más peso a las palabras que son más relevantes para predecir la que sigue. Es una imitación matemática de nuestro enfoque, de nuestra atención, pero sin que haya una comprensión real de fondo. Ok, perfecto. Si el sistema solo está prediciendo la siguiente palabra más probable, ¿cómo es que a veces se inventa cosas por completo? Y bueno, esto nos lleva directamente a uno de sus defectos más famosos, las alucinaciones. La respuesta a la verdad es fascinante. Una alucinación no es un bug del sistema, no es un error. Es una consecuencia totalmente lógica de su diseño. A ver, cuando el modelo no encuentra un patrón estadístico claro en sus datos para dar una respuesta, no se detiene y dice, no sé. No, lo que hace es construir la secuencia de palabras que le parece más plausible, la que suena más correcta aunque no esté basada en ningún hecho real. Hasta ahora siempre hemos pensado en la IA como algo que vive en la nube, ¿no? En centros de datos gigantescos. Pero la próxima gran revolución está sucediendo justo en la dirección opuesta. La IA se está mudando de la nube directamente a nuestros dispositivos. Y esto de ejecutar los modelos localmente en lo que se llama el borde o edge es un cambio de paradigma total. ¿Qué significa? Significa que nuestros datos personales nunca tienen que salir del teléfono, que las respuestas son instantáneas, sin depender de una conexión a Internet, y que la IA puede funcionar en cualquier lugar, estemos conectados o no. Es un cambio brutal. Esto nos presenta un balance, un trade-off fundamental en el mundo de la IA. Por un lado, la nube ofrece un poder de cómputo casi ilimitado, que es ideal para entrenar estos modelos masivos. Pero por otro lado, el borde nos da privacidad, velocidad y autonomía. La elección entre uno y otro, al final, va a definir el futuro de las aplicaciones de IA que usemos. Bien, ya que tenemos las bases claras, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que un modelo que es súper generalista se comporte como un verdadero especialista en un tema? Pues el primer camino, que es el más común, es el prompt de sistema. Pensemos en esto como si le diéramos a la IA un manual de operaciones antes de que empiece a trabajar. Le decimos, por ejemplo, a partir de ahora, eres un experto en biología marina, tu tono es académico y por nada del mundo debes mencionar la cultura pop. Es una forma de guiar su comportamiento sin tener que tocar su código para nada. El segundo camino es el fine-tuning. Y si el prompt de sistema era un manual de instrucciones, el fine-tuning es como mandar al modelo de vuelta a la universidad para que saque una especialización. Es un proceso mucho más profundo, mucho más costoso, donde se reentrena el modelo con datos muy específicos. Y esto cambia fundamentalmente sus conocimientos internos, sus pesos neuronales. Entonces, ¿cuál de los dos se elige? Bueno, la decisión es totalmente estratégica. El prompt de sistema nos da flexibilidad y es de bajo costo, ideal para la mayoría de las tareas. El fine-tuning, en cambio, se reserva para cuando se necesita una especialización de verdad profunda y, claro, se tienen los recursos para lograrlo. Pero, para que nos hagamos una idea, para el 99% de las aplicaciones prácticas, de lo que se nos ocurra hacer en el día a día, un prompt de sistema bien diseñado no solo es suficiente, sino que es la solución más eficiente y óptima. Ok. Hemos visto que los LLMs son unos maestros prediciendo patrones. Pero, y aquí viene el gran pero, predecir no es lo mismo que razonar. Entonces, ¿cómo damos ese salto? ¿Cómo pasamos de un sistema que completa frases a uno que de verdad pueda resolver problemas de forma lógica? Y aquí la verdad es que nos topamos con un muro. La arquitectura actual de los LLMs, que está basada en predecir la siguiente palabra, simplemente no está diseñada para el razonamiento genuino. Cuando parece que razona es una simulación brillante, sí, pero no es un proceso real de deducción. Para superar este muro, se está explorando una arquitectura completamente nueva, el modelo de razonamiento jerárquico o HRM por sus siglas en inglés. La idea es simple pero muy poderosa. En lugar de imitar el lenguaje, imitemos el proceso de pensamiento humano, separando la planificación de la ejecución. A ver, ¿cómo funciona? Es súper intuitivo. Imaginen que están armando un mueble de esos que vienen en caja. Uno no empieza a juntar piezas al hacer, no. Primero hay un planificador de alto nivel, nuestro cerebro estratégico, que lee las instrucciones y crea un plan. Y luego un ejecutor de bajo nivel, nuestras manos, que lleva a cabo cada paso concreto de ese plan. Bueno, un HRM hace exactamente eso. Y esto nos deja clarísima la diferencia fundamental. Un LLM imita la apariencia de una solución. Un HRM, en cambio, implementa un proceso lógico para encontrarla. La diferencia es abismal.
Y con esto volvemos al principio, pero con una pregunta todavía más profunda. Si la herramienta que estamos usando solo conoce patrones y no hechos, ¿cómo decidimos cuándo confiar en ella? Entender su verdadera naturaleza no es solo un ejercicio técnico, es de hecho el requisito indispensable para usar esta tecnología tan poderosa de una manera inteligente y sobre todo segura. Hoy vamos a explorar un cambio de mentalidad que es, bueno, fundamental. Se trata de cómo dejar de ser un simple usuario de IA para convertirnos en verdaderos arquitectos cognitivos. O sea, gente capaz de dirigir la tecnología en lugar de que la tecnología nos dirija a nosotros. Y esta frase, la verdad es que da en el clavo. El verdadero poder no está tanto en entender la IA, sino en saber cómo aplicarla. Es un cambio total de perspectiva. De simplemente usar herramientas a amplificar estratégicamente nuestra propia inteligencia. Ahí está el juego. Hoy en día, la verdadera ventaja competitiva no viene de dominar una sola inteligencia artificial. No, para nada. Viene de saber cómo orquestar todo un ecosistema de herramientas especializadas. Y a esto lo llamamos el arsenal del arquitecto. Para quienes desarrollan software, por ejemplo, este arsenal es un acelerador increíble. Piensen en todo, desde el código más repetitivo hasta las refactorizaciones más complejas. Y ojo, que también hay opciones clave para cuidar la privacidad y la seguridad de la propiedad intelectual, que no es poca cosa. Ahora, si nos vamos a la investigación, estas herramientas están cambiando por completo la gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque en lugar de dar respuestas genéricas, ofrecen resultados fundamentados, verificables. Y lo mejor de todo, eliminan esas famosas alucinaciones de la IA porque, claro, citan sus fuentes. Se acabó al inventar cosas. Y bueno, la creación de contenido, eso sí que está viviendo una revolución total. La IA ahora se encarga de prácticamente todo, desde el diseño visual de una presentación, pasando por generar locuciones que suenan súper realistas, hasta componer canciones enteras a partir de un simple texto. Es una locura. Claro, y cuando se trata de generar imágenes, elegir la herramienta correcta es crucial. No todas son iguales. Una puede ser genial para un acabado artístico, otra da un control total, milimétrico, y otra es increíble para entender pedidos súper complejos y específicos. Pero esto va mucho más allá de tareas aisladas. Con las plataformas sin código, se pueden crear verdaderos agentes autónomos. Imaginen esto. Agentes que gestionan flujos de trabajo de principio a fin, conectando diferentes apps para que hagan el trabajo pesado, de forma automática. Entonces, ¿cuál es el resultado de dominar todo este arsenal? Pues una ventaja simétrica. Una que redefine por completo el trabajo. La velocidad se vuelve exponencial. Y al delegar la ejecución, la mente se libera para lo que de verdad importa. La estrategia, la calidad, la ética. Pero, ¿y si todo este poder increíble viniera con un costo oculto? Porque, seamos sinceros, esa idea de la IA como una varita mágica es, bueno, peligrosamente ingenua. Se está ignorando un riesgo muy real, la posibilidad de un futuro de atrofia intelectual. Y aquí es donde nos topamos con una paradoja fascinante. ¿Qué pasa si un aumento en la productividad tecnológica, irónicamente, nos lleva a una disminución de nuestra propia capacidad para pensar? En el corazón de este peligro hay un proceso con un nombre muy descriptivo, descarga cognitiva. Y no es algo del futuro, es algo que ya está pasando y sus consecuencias a nivel neurológico son muy, muy reales. Y miren, esto no es solo una teoría o una especulación. Un estudio pionero, nada menos que del MIT Media Lab, nos dio evidencia, observable, medible, de este mismísimo fenómeno. Los resultados fueron, wow, sorprendentes. Lo que encontraron fue que, al usar un modelo de lenguaje grande, un LLM, la conectividad neuronal del cerebro se reducía drásticamente. Es como si el cerebro dijera, ¿sabes qué? Que lo haga la máquina. Estaba delegando todo el trabajo pesado. Pero el golpe no fue solo en los escáneres cerebrales, no. El trabajo que se producía con IA era más genérico, sin alma. Y esto es crucial. Los propios participantes tenían una conexión y un recuerdo mucho más débiles de lo que ellos mismos habían creado, casi como si no fuera suyo. La conclusión del estudio fue, de hecho, contundente. El proceso fundamental, el de pensar, se estaba externalizando. Como dijeron ellos mismos, el acto de pensar fue reemplazado por el acto de transcribir. Así de fuerte. Y quizá lo más alarmante de todo fue que encontraron algo que llamaron deuda cognitiva. ¿Qué significa? Sugiere que la dependencia de la IA
puede, a largo plazo, atrofiar nuestra capacidad de pensar por cuenta propia. Un músculo que no se usa, se debilita. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para navegar esta paradoja? ¿Cómo aprovechamos el poder sin caer en la trampa? Bueno, la solución está en adoptar una regla de juego muy simple y muy clara con la tecnología. Y la línea que divide el buen uso del abuso es clarísima. Debemos usar la IA para automatizar el cómo se hacen las cosas, pero jamás para que decida el qué o el por qué. Es una herramienta para ejecutar, no para pensar por nosotros. Esa es la clave. En vez de verla como una muleta, tenemos que tratar a la IA como un gimnasio para la mente. Exacto, un gimnasio cognitivo. Hay estrategias específicas que podemos usar para forzar una participación más profunda, para mantener nuestras facultades mentales bien entrenadas, bien en forma. Claro que, hay excepciones, obvio. Usar la IA para resumir, para hacer un triaje cuando nos enfrentamos a volúmenes de información inhumanos, eso es un uso estratégico de la automatización. No estamos dejando de aprender, estamos gestionando una avalancha de datos. Al final todo se reduce a esto. El valor de la herramienta es directamente proporcional a la sabiduría de quien la usa. Un principiante que la ve como un atajo, pues nunca va a aprender. Pero una persona experta, en cambio, puede usarla para amplificar su maestría a niveles que antes eran impensables. Y es que, en última instancia, el objetivo no es solo usar la IA, es dominarla. Se trata de asegurarnos de que la inteligencia humana, la nuestra, siga siendo el árbitro final de la verdad, de la ética y del propósito. Se trata de diseñar activamente el futuro, en lugar de simplemente aceptarlo.